Buen día. A continuación expondremos sobre la onda de materia y microscopio electrónico de barrido presentado por Laura Sofía Coral, Silvia Daniela Tolosa, para la materia de biofísica de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, para contextualizarnos un poco, les voy a contar acerca del trasfondo de nuestra temática a tratar. Entonces, debemos saber que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. Esto porque la física cuántica establece que en ningún instrumento se pueden definir detalles más pequeños que la longitud de onda con la que se está observando. Es por esto que nosotros hoy vamos a presentar acerca del microscopio electrónico de barrido, que es un microscopio que en lugar de utilizar un haz de luz, utiliza un haz de electrones, que al ser acelerados y al someterse a ultravacío, tienen o presentan una longitud de onda menor que la de la luz visible. Además, también les expondremos acerca de la onda de materia, una hipótesis propuesta por un físico llamado Broglie, en el cual decía que una partícula podía tener o podía presentar características ondulatorias. Bueno, para contextualizar también hay que tener en cuenta los términos de onda y partícula y sus diferencias. Bueno, la onda se extiende por el espacio y posee una velocidad definida y una masa nula, solo que la diferencia también de las partículas, que a las partículas se les atribuyen un volumen y una masa, además de que ocupan un lugar en el espacio y pues son constituyentes de la materia. En este caso estaríamos hablando de las partículas elementales como los electrones, protones o neutrones. También entendemos como onda aquellas que se producen como consecuencia de las oscilaciones y vibraciones y se propagan en el tiempo. Hay diferentes tipos de onda, como las ondas gravitacionales, ondas de sonido o ondas magnéticas. Bueno, de acuerdo a estos dos conceptos presentados, en alrededor de 1924, un físico llamado Broglie establece una dualidad onda-partícula. Esto sucede después de los trabajos realizados por Planck y Einstein acerca del efecto fotoeléctrico, en el que dedujeron que la luz, una onda electromagnética, podía comportarse como partícula, la cual denominaron fotón. Entonces, este físico en su tesis doctoral planteó o supuso que podía suceder el evento contrario, es decir, que una partícula podía presentar características ondulatorias. Entonces, esta dualidad se puede representar también de manera análoga en esta imagen que presento, en la cual nos relacionan un cilindro y que dependiendo de cómo lo queramos mirar o el experimento que realicemos, observamos una figura diferente. En este lado vemos un círculo y en este lado vemos un cuadrado. Entonces, en relación con esta dualidad, es que dependiendo del proceso del experimento que hagamos, podemos observarlo como una partícula o como una onda, representando esta dualidad. Entonces, esta es la manera teórica, pero él la planteó también de manera matemática, en la que relacionaba a Planck, a Einstein y a él como tal. Entonces, sabemos que la energía es igual a la constante de Planck, que es 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, por la frecuencia de radiación. Esta ecuación fue establecida durante el efecto fotoeléctrico. Además, tenemos que la energía de una partícula es igual a la velocidad de la luz por el momento. Entonces, al estos dos referirse a partículas se pueden igualar y así despejamos momentum. Entonces, momento es igual a la constante de Planck por la frecuencia de radiación sobre la velocidad de la luz. Ahora, conocemos que la longitud de onda es igual a velocidad sobre frecuencia. Es por esto que se coloca en el denominador. Ahora sí, ahora despejamos esta lambda, entonces lambda nos queda que es igual a la constante de Planck sobre el momento. Y el momento es igual a masa por velocidad. Ahora, este resultado que obtuvo representa una inconsistencia de acuerdo a lo que expusimos anteriormente acerca de las características de una onda, y era que su masa es nula. Sin embargo, a partir de esta ecuación se relaciona una onda con una masa de manera inversa. En este planteamiento es la primera vez que se relaciona la onda con la masa como tal. Entonces, esto en cuanto a aproximación teórica. En cuanto a lo experimental, el primero de ellos, o uno de los principales, fue realizado por Davidson y Hermer, en el cual
hicieron incidir un haz de electrones sobre una lámina de níquel en la cual se pudo evidenciar un patrón de difracción muy similar de los electrones con los de la onda, como podemos observar. Entonces, aquí están los electrones, esta es la lámina de níquel, aquí los hicieron incidir, al pasar por la rejilla se demuestra este patrón de difracción en el que podemos observar un comportamiento muy similar al que se muestra de una onda. Entonces, en base a esto, se comprueba que lo que planteaba Broglie era cierto, se fundamenta la mecánica ondulatoria y se da inicio o origen a los microscopios electrónicos. Bueno, por otro lado tenemos como clasificación de estos microscopios electrónicos a los microscopios electrónicos de barrido, o en inglés Scanning Electron Microscopy. Entonces, el microscopio electrónico de barrido es una técnica de microscopía electrónica la cual se basa en recopilar o recoger una alta resolución de una imagen de una determinada muestra debido a la interacción de electrón-materia. Estos generalmente se diferencian de los microscopios ópticos debido a que utilizan un haz de electrón en vez de utilizar un haz de luz como lo hacen los otros. Bueno, el primer microscopio electrónico de barrido fue creado en 1937 por Manfred Bonardin en Alemania. Este fue un físico, investigador e inventor que realizó más de 600 patentes en el área y pues en otros campos. Es un instrumento moderno que permite observar muestras con una resolución entre 4 nanómetros hasta 20 nanómetros, con magnificaciones de hasta 300.000. Bueno, su versatilidad está dada en su alta resolución y apariencia tridimensional debido a su gran profundidad de foco. Bueno, en cuanto al funcionamiento del microscopio electrónico de barrido, tenemos un cañón de electrones, el cual realiza un haz de electrones o rayos catódicos que son de carga negativa y se ven atraídos por un ánodo que es un electrodo de carga positiva. Estos a su vez aceleran los rayos catódicos y atraviesan la lente magnética. La lente magnética está conformada pues por una intensidad que a la vez depende de su corriente, y esto lo que hace es efectuar un campo magnético sobre el haz de electrones. Bueno, posteriormente este haz de electrones atraviesan las bobinas de barrido. Estas bobinas de barrido se encargan de mover el haz en un eje X y Y, pues para el recubrimiento de la muestra, que a su vez también depende del detector de retrodispersados y el detector de electrones secundarios. Este último se encarga de la amplificación de la imagen para ser mostrada posteriormente en el monitor. Bueno, por otro lado tenemos que este sistema de microscopio electrónico de barrido se ve influenciado por este modelo que tenemos aquí, que también fue muy utilizado por Joseph John Thomson. Bueno, y el principio del sistema consiste en que si se hace incidir sobre la muestra un haz de electrones finamente enfocada, emite una señal que puede registrarse en una pantalla mediante un tubo de rayos catódicos. Bueno, este tubo de rayos catódicos se puede representar como este, en el que tenemos dos electrodos. Generalmente esos electrodos se encuentran en los extremos del tubo. Tenemos el cátodo y el ánodo. Entonces, al ser cargas opuestas, se atraen generando un rayo como en forma de línea recta. Estos se le denominan rayos catódicos o unas de partículas negativas o unas de electrones. Esto es lo que quería demostrar en este modelo, era saber si la carga negativa se podía separar del rayo, y pues se obtuvo que no. En este modelo tenemos, como podemos ver, tenemos el cátodo y el ánodo se ven atraídos. Este es el rayo catódico, que en el momento de atravesar el ánodo se convierte en una línea recta. Sin embargo, hay dos placas. Estas placas son magnéticas, una es negativa y la otra es positiva, y como podemos ver, este se dirige como hacia la carga positiva, interpretando que
digamos, al ser cargas opuestas, se atraen. Por ende, ahí se obtuvo que los rayos catódicos poseen una carga negativa. En este momento es cuando se obtiene la luz. Bueno, tenemos también los componentes principales del microscopio electrónico de barrido. En este caso tenemos la fuente de energía, que pueden ser el voltaje, de la aceleración, la intensidad de la corriente y el diámetro del haz. También tenemos los portamuestras, que en ellos reposan las muestras que se van a, digamos, a representar como imagen, y estos deben ser conductores. Generalmente cuando no son conductores se les hace un baño de oro, como el oro es conductor. Entonces esto lo que hace es que los electrones se puedan dispersar o barrer por la muestra. Y el sistema de amplificación, que se encarga de recoger señales y de, digamos, poner la información en el sistema del computador. Bueno, ya como se explicó en todo esto por mi compañera, entonces voy a presentar los tipos de señales emitidos por la muestra. Esta técnica esencialmente consiste en la incidencia de un haz de electrones y la aparición de señales que después van a ser captadas por detectores. Entonces, las principales de estas son los electrones secundarios. Estos se producen cuando un electrón del haz pasa muy cerca del núcleo de un átomo de la muestra, proporcionando pues la suficiente energía para que uno o varios electrones emerjan de ella. Estos electrones que salen tienen una energía muy baja, de aproximadamente 5 electrovoltios, y por esto se deduce que son superficiales y la información que proporcionan es de tipo morfológica superficial. En cuanto a los electrones retrodispersados, estos provienen del haz de electrones que rebota sobre el material por diversas interacciones. Estos electrones tienen mayor energía que los secundarios, tienen aproximadamente 50 electrovoltios, y su intensidad está directamente relacionada con el número atómico de los materiales que componen la muestra. Entonces, además de esto, la imagen que proporciona se evidencian como diferencias de color. Las zonas más oscuras representan materiales con número atómico más bajo, y las zonas más claras, materiales con número atómico más alto. Ahora tenemos los rayos X. Los rayos X surgen ante la expulsión de un electrón y el espacio que deja libre, por así decirlo. Entonces, el átomo, con el propósito de estabilizarse, lo que hace es emitir radiación con longitud de onda de rayos X, que se produce cuando un electrón de la capa superior baja a una capa inferior, llenando esa vacante. Entonces, la diferencia entre estos tres radica más que todo en la imagen en la que pueden pues, ayudar a proyectar. En el caso de los secundarios, nos muestran una imagen morfológica superficial. En el caso de los electrones retrodispersados, nos muestran una imagen en la que se evidencian diferencias entre las tonalidades y coloración. Además, nos muestran como aspectos cualitativos en cuanto a los números atómicos de los materiales que componen la muestra. Y los rayos X nos muestran más que todo la composición química de la muestra. Entonces, los más utilizados por nuestro microscopio electrónico de barrido son los electrones secundarios y los electrones retrodispersados. Estos nos proyectan imágenes pues, diferentes. Estas imágenes que voy a presentar aquí son micrografías que corresponden a la misma zona de una soldadura de un objeto de cubertería compuesta de una aleación plata, cobre y níquel. Entonces, esta imagen es la proyectada por los electrones secundarios. En esta se puede observar una morfología superficial, como ya mencioné anteriormente. En el caso de la imagen de los electrones retrodispersados, se evidencia una diferencia en las coloraciones. Esto es, en efecto, debido a las diferencias entre los números atómicos de cada uno de los materiales que la componen. En este caso, las zonas más oscuras representan el níquel, a tener el número atómico menor, y las zonas más claras o más brillosas representan la plata y el cobre. Entonces, la importancia de esto es que esto llega a un dispositivo donde son contados, por así decirlo,
y en el que el haz de electrones barrer la muestra se van proyectando en un monitor de televisor. Además de esto, cabe destacar que se tienen diferentes características. Estas características del microscopio electrónico de barrido son el poder de resolución. Hay que tener en cuenta la definición de resolución, que es la distancia mínima que hay entre dos puntos dados por una imagen. Y pues se representa la calidad de todo microscopio y está dada en nanómetros o en Armstrong. Tenemos la profundidad de campo, que es en la que más se destaca este tipo de microscopios, ya que posee una alta profundidad también de foco, y es la distancia que separa las partes más extensas de un objeto, es decir, nuestra muestra. Y por otro lado tenemos el contraste, que es el grado de diferencia en el tono, el brillo o el color que se tiene del objeto. Y en cuanto a su relación e importancia a nivel biológico, encontramos que gracias a este tipo de microscopios podemos obtener una imagen morfológica, incluso unos componentes químicos de los organismos. Entonces, como podemos ver, esta es una imagen tridimensional de la hormiga y esta es una imagen tridimensional del ojo de una polilla común. Además de esto, la relación que tiene la nanotecnología con la biología nos permite abrirnos en campos de estudio para, digamos, realizar investigaciones sobre estos organismos más a fondo, que también pueden involucrar, digamos, como el desarrollo de por sí de la rama que es la biología. Bueno, además de esto también podemos observar que las estructuras que muestran son bastante morfológicas. Ahora, en cuanto a las conclusiones, tenemos que la dualidad onda-partícula es un concepto de mecánica cuántica en la que los fundamentos no presentan características sobre qué es una partícula y qué es una onda. Es por esto que se habla de dualidad. Además que mediante este microscopio se pueden obtener imágenes biológicas o incluso de materiales inorgánicos con una profundidad de foco. Además que estos microscopios son muy útiles porque, a diferencia de los microscopios electrónicos de transmisión y los microscopios ópticos, producen unas imágenes tridimensionales más realistas. Además de esto, cabe mencionar que el microscopio electrónico de barrido se debe hacer un sistema de ultravacío para que los electrones puedan recorrer todo el tubo, por así decirlo, de una manera más fija. Bueno, por otro lado tenemos que, digamos, las cargas negativas, al ser aceleradas, implican directamente una relación de onda. Y entre más separados estén el ánodo y el cátodo, mayor será su velocidad. Generalmente la velocidad de un electrón es de 10.000 kilómetros por segundo hasta 300.000 kilómetros por segundo, que vendría a ser la velocidad de la luz. Bueno, y finalmente cabe mencionar que el descubrimiento, por así decirlo, de que un electrón se puede comportar como partícula y como onda dio origen a los microscopios electrónicos de barrido, ya que en estos se utilizan el haz de electrones para poder hacer una mejor definición de estructuras mucho más pequeñas. Destacando su importancia, como lo mencionamos previamente, en la biología, también en el concepto de materiales e incluso arqueología. Muchas gracias.